es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme, no tengo cielo al que mirar. Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Este año el chupinazo lo tiran las trabajadoras de la residencia. Están en huelga y tienen su lucha. El día 10 hay huelga, así que hay que apoyarlas. Así que este año ellas hacen su reivindicación y tiran el chupinazo, ¿vale? Así que muchas gracias. Buenas tardes a todas, Arratsaldeon. Aquí estamos un 8 de marzo más, pues es un día muy importante para todas nosotras. Como bien sabéis, este día tiene su origen por aquel fatídico día en que unas trabajadoras como nosotras se declararon en huelga por sus pésimas condiciones laborales y para acabar con la explotación infantil. Y ya sabemos cómo acabó el asunto. Pero como de algo malo siempre hay que sacar algo bueno, lo que consiguieron sus verdugos es que las mujeres poco a poco nos fuéramos uniendo más. Y aquí estamos, con un largo camino hecho y con mucho camino por recorrer, pero imparables. Hoy he tenido el honor de comenzar yo esta manifestación porque, como muchas sabréis, mi sector, que es el de las residencias de ancianos, está en la lucha para conseguir un convenio digno. El primer convenio navarro de atención a la tercera edad. Trabajamos en un sector en el que la mayoría de sus trabajadoras somos mujeres y ya nos hemos cansado de que se piensen que los cuidados no merecen ser dignificados. Llevamos meses en negociaciones con una patronal que no quiere soltar ni un euro de sus beneficios, aunque muchos de ellos vienen del gobierno de Navarra y con un gobierno que considero que debería presionar más y ponerse del lado de las trabajadoras. No solo en el Parlamento, pues salió una moción votada por mayoría en la que estaban todas y todos de acuerdo en que había que dignificar nuestras condiciones, sino en dicha mesa que antes he mencionado. Pasado mañana es nuestro tercer día de huelga y lo que tenemos muy claro es que no vamos a parar hasta que lleguemos a un acuerdo. Necesitamos reducción de horas, necesitamos un salario digno y necesitamos más personal para poder atender a nuestros pacientes como se merecen. Esto no es un problema solo nuestro, sino de la sociedad, pues en algún momento podemos necesitar cuidados y qué menos que sean dignos. Así pues, os invitamos este jueves día 10 a las 6:30 de la tarde a la Plaza Nueva para que se nos oiga y se nos vea más. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Hola, Borroca feminista!
capitalista, heteropatriarcal y racista, que nos ningunea y nos mata. Un sistema que acumula capital en las manos de 4 poderosos, mientras aumentan las desigualdades, mutila los servicios públicos, precariza el empleo y abandona a su suerte a las personas más vulnerables. Un sistema que ha generado un desastre medioambiental sin precedentes, que se parapeta y protege alimentando la violencia y el fascismo con el único propósito de extender el miedo y la insolidaridad. Hoy, en esta plaza, volveremos a visibilizar lo que les conviene ocultar, y es que el sostenimiento de la vida está en las manos y en las espaldas de mujeres y de los y las trabajadoras precarizadas y racializadas que tanto incomodan. Porque nosotras sabemos que los cambios reales van a venir de la lucha feminista organizada, porque es en esas reuniones apasionadas en las que pasamos horas debatiendo cada forma de lucha, cada nueva alianza, donde cuestionamos verdades 1000 veces repetidas, donde deconstruimos significados y donde, como no, imaginamos la vida que queremos vivir. Es ahí donde construimos nuestro futuro, nuestras redes y alianzas con las trabajadoras de las residencias, con las personas migrantes, con los movimientos ecologistas y anticapitalistas, con las disidencias sexuales y de género, que serán las que abran las puertas de una vida que merezca ser vivida. Hemen gaude berriro ere, beste martxoa 8 batean, Tuterako kalean eta plazan oihu feminista betetzen. Hemen gaude pertsona guztien eskubideen alde. Bizitzen ari garen krisi anikoitz eta eskuin muturrean aurrean hemen gaude eta hemen jarraituko dugu. Beste mundu batekin ametsetan egunerokotasunean mundu berri hori posible egiten, antolatzen, elkar zaitzen eta sistema hori hortzak erakusten. Estos últimos días tenemos tristes ejemplos de cómo este cruel sistema se protege alimentando las más deleznables formas de violencia. Nos vais a permitir dar solo algunos ejemplos donde podemos ver cómo este modelo racista y misógino presenta como violencia a las luchas pacíficas de indignación y convierte en salvadores a los que están armados hasta los dientes. Nos gustaría recordar a Ainhoa, mujer feminista que en el pasado 8 de marzo del 21 en Iruña es detenida mientras asistía a una jornada pacífica de lucha. Ainhoa fue denunciada por atentado a la autoridad y la Fiscalía ha solicitado 15 meses de prisión, amparándose en la ley Mordaza, y eso mientras archiva las denuncias que interpone el movimiento feminista contra la actuación desproporcionalmente violenta de la Policía Foral. Otro caso que estos días estamos viendo con orgullo por la demostración de solidaridad internacional que está logrando el movimiento feminista es el de Silvia, mujer boliviana, migrante, detenida y golpeada en dependencias policiales de Guecho en 2018. Recordemos que a Silvia la detuvieron después de interesarse por el trato que estaba recibiendo una persona sin hogar por parte de la Ertzaintza. Hoy esta solidaria y valiente mujer se enfrenta a una petición de 7 años por delito de resistencia y atentado a la autoridad. Hoy la población de Ucrania está sufriendo la forma más cruel de violencia, la guerra. Vivimos inmersas en un modelo de capitalismo global que se organiza en bloques económicos, que coloca a asesinos en el poder y que en su insaciable avaricia no duda en utilizar armas de destrucción total para defender sus estrategias geopolíticas. Tenemos que detener esta locura, esta suerte de imperialismo de la estupidez que amenaza con destruirnos a todas y a todos. Desde el movimiento feminista de Tudela queremos mostrar indignación y asco que nos invade cuando la lógica de las bombas se imponen a la vida. Vamos a finalizar recordando a todas esas mujeres que nos han arrebatado, Sara Pina entre ellas. Hoy vamos a demostrarles que su violencia, lejos de asustarnos, nos da ala y fuerzas para seguir ocupando las calles. ¡Cora Borroka feminista!